Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿sí se escucha? Sí, profesora, buenas noches. ¿Pero se escucha bien o se escucha un poquito lejos? No, sí, ya la escucho bien, se escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a iniciar nuestra penúltima sesión clase de Derecho Civil 3. Entonces estamos por terminar los temas, por cerrar la asignatura y bueno, espero que en esta sesión clase y en la que venga, pues podamos resolver cualquier tipo de duda relativo a lo que hemos estado tratando o hablando y en su momento nos demos esa oportunidad o nos dé oportunidad los temas, porque en verdad que sí pueden ser amplios para explayarlos en una hora, pero de dar una especie de conclusión o retroalimentación genérica de todo lo que alcanzamos a revisar en todo este curso. Entonces, bueno, obviamente referente a las obligaciones y a entrar en tema, como ya lo había tocado la sesión clase pasada, el día de hoy tengo que agotar precisamente lo referente a lo que es la transmisión de las obligaciones y en la última sesión clase me gustaría pues terminarlo o cerrarlo con lo que son la extinción o terminación de las obligaciones. Entonces, en esa tesitura voy a compartir el material que por ahí todavía no terminamos de revisar y tenía otro pendiente que también compartí al último a manera de, pues, de avance, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, me había quedado, recuerdo, en esta diapositiva, son 11 diapositivas. En las 7 estábamos a punto de terminarlo, entonces inicio con la número 8. Aquí nos refiere precisamente a otra de las maneras de concluir precisamente, digo, de transmitir lo que son las obligaciones. Esto es referente a lo que establece el Código Civil Federal en sus artículos 2058 al 2061, eh, que dice de la siguiente manera: la subrogación se verifica por Ministerio de Ley y sin necesidad de declaración alguna de los interesados y vienen un cúmulo de 4 fracciones. En la primera nos hace la referencia que la subrogación se da o se verifica por Ministerio de Ley. ¿Qué quiere decir? O sea, que no es necesario que alguna autoridad lo declare de tal manera, sino que, pues, evidentemente, la ley los suple esa parte, ¿no? Esa declaración o esa formalidad te la otorga precisamente la legislación. ¿Cuándo sucede esto? Cuando hay una subrogación, ahorita vamos a ver más a fondo lo que es la subrogación y sus ejemplos. Número 1, cuando el que es acreedor paga a otro preferente. Fracción segunda, cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Fracción tercera, cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia. Y fracción cuarta, cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición. Entonces aquí tenemos pues formas de transmisión de igual manera de la obligación, evidentemente cuando se suple. Aquí hablamos de una suplencia o de una sustitución. Más que nada me gustaría llamarlo como sustitución. La deuda o el crédito o la obligación sigue existiendo, así mismo como los derechos. Hay también transmisión acabamos de revisar una de las formas de transmitir las obligaciones, que es la cesión de deuda, cesión de derechos, eh, que fue, bueno, son todas las diapositivas pasadas y que hemos dado pues varios ejemplos. Aquí hay algo pues aquí similar, ¿no? Existe evidentemente eh, pues un cumplimiento parcial, me gustaría llamarlo cumplimiento parcial, pero no se extingue la obligación, simplemente pues se sustituye, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque la fracción primera es clara cuando implica el hecho de que el acreedor paga a otro acreedor preferente, ¿sale? Entonces, el acreedor, recordando que la figura del acreedor es el que tiene el derecho de cobro. En efecto, entonces, el que tiene el derecho de cobro paga, o imagínense, está cubriendo una obligación, él tiene un derecho, ¿sale? De crédito, pero está pagando, está cumpliendo una obligación a otro acreedor preferente, digámoslo de alguna manera. Eh, Juanito, por ejemplo, ¿no? Nuestro ejemplo de Juanito ahorita, pues es un
deudor empedernido, ¿no? Le pide prestado a los vecinos, a los amigos, a la familia. Entonces, bueno, pues tiene varios acreedores, ¿no? Que en tal caso hasta pudiera ser un concurso de acreedores, ¿no? A esto se refiere a, pues, un juicio en donde diversos acreedores se juntan para el cobro de sus deudas y que de ahí se estime quién es el preferente. Aquí en la fracción primera me está dando ya la batuta de que hay un acreedor preferente, porque pudiera yo decirle acreedor preferente a la ley también te otorgan la preferencia y el principio, sobre todo por el principio general del derecho. Primero en tiempo, primero en derecho. O sea, yo le presté primero, pues primero me tendría que cubrir a mí, ¿no? Entonces, así a cada quien. Hay sus excepciones, por ejemplo, con las pensiones alimenticias, esa no hay tema. Si Juanito ya debía a 100 personas, la pensión alimenticia cobra esa preferencia, ¿no? Entonces, es una de los, obviamente, pues, acreedor sería el acreedor alimentista, ¿no? Que tiene derecho a la pensión. Pudiera ser un menor de edad, pudiera ser la concubina, la exesposa, etcétera, ¿no? Entonces, los alimentos son evidentemente de interés social, entonces, bueno, pues hay una preferencia sobre de ellos. Las otras preferencias se otorgan en razón, ahora sí, al principio general, atendiendo al principio general del derecho, primero en tiempo, primero en derecho, y hay otra excepción, por ejemplo, en materia del trabajo, cuando una empresa tiene una deuda, lo primero, tienen derecho de preferencia, por ejemplo, si se les debe los salarios a los trabajadores, aunque la empresa le deba al banco y al banco ya le esté debiendo 10 años, por ejemplo, le deba a los proveedores, le deba vaya a otras empresas, a diversas instituciones, a lo mejor financieras o de crédito, los trabajadores adquieren ese derecho de preferencia. Entonces, son cuestiones que son las excepciones al principio o a la regla, como hemos mencionado. Yo creo que el derecho se trata, no siempre es lineal, no siempre es cuadrado, no es que te aprendas de memoria un artículo, porque ese artículo hay que saberlo aplicar, hay que saber en qué momento aplica, en qué momento no. Y entonces, a ese se le denomina acreedor preferente, por ejemplo, a los trabajadores, pero son casos como, pues, sí específicos, porque la ley te lo enumera así, te lo marca como preferencia, pero bueno, entonces alguien que tiene ese derecho de crédito paga a otro acreedor preferente, entonces a lo mejor a mí que Juanito me debía 5,000 pesos, pero yo sé que a Roberto, por ejemplo, le debe 10,000 pesos, entonces a lo mejor yo adquiero, yo le pago a Roberto y ¿sabes qué? Mira, déjamelo para que le pueda, pues, embargar a lo mejor su moto, ¿no? Porque con 5,000 pesos no podría, con 15,000, bueno, más los intereses pudiera ser, y entonces yo voy pagando para tener un derecho preferente. No se está extinguiendo la obligación, por ejemplo, de Juanito, solamente se está subrogando, lo estoy subrogando a mí. Entonces, esa es una, y eso es por ministerio de ley. Eso significa que no hay necesidad de que ninguna autoridad lo declare, sino que de una forma automática evidentemente se subroga, se entiende por transmitida ese derecho hacia mí o esa obligación de Juanito pues que se le esté juntando en un solo acreedor, ¿no? Ese es un ejemplo de la fracción primera. El de la fracción segunda menciona que cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Entonces, bueno, aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, el, el que paga, bueno, aquí evidentemente hay un pago, ¿no? De una obligación o de una deuda. ¿Qué significa que tenga interés jurídico? Bueno, el interés jurídico pasa a ser precisamente una cuestión, pues meramente que seamos parte, ¿no? Dentro de lo que es un asunto, un proceso, pudiera ser judicial, pudiera ser extrajudicial. Judicial es cuando existe un juicio, un procedimiento ya iniciado, en donde el interés jurídico hay que acreditarlo a través de quienes tienen interés jurídico, únicamente las partes. Por ejemplo, actor, demandado. El juez no tiene interés jurídico
los terceros interesados pudieran tener ese interés jurídico. A esto se referiría, por ejemplo, esta parte. ¿Qué es un tercero interesado? Un ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una deuda contigo, Javier, un ejemplo, ¿no? Pero resulta que tú ya iniciaste un juicio en contra mía. ¿Para qué? Pues para cobrar tu deuda. Intentas embargarme, por ejemplo, mi vehículo, pero resulta que mi vehículo eh, pudiera ser, lo voy a mencionar de esta manera, sí entra dentro de mi patrimonio, está mi nombre en efecto, pero yo tengo el estado civil casada bajo el régimen de sociedad conyugal. Entonces, ese vehículo que se me está embargando le está afectando directamente a, pues, mi esposo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quien tiene interés jurídico por parte del 50% del vehículo embargado. Entonces, eso es donde entra un tercero interesado, ¿no? Entonces, ya no es parte del juicio, la deuda es entre tú y yo, pero llega un tercero que dice, a ver, a mí me están afectando mis intereses y entonces yo tengo ese derecho a pronunciar y exigir también, pues, que se me reconozcan mis derechos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es un proceso, pasa a ser, no es una de las partes, no está demandando, pero le está afectando ese conflicto, ese pleito, a lo mejor ese embargo, le está afectando, entonces entra como tercero interesado. Ese es un tipo de interés jurídico que existe, entre muchos otros. A lo mejor no pudiera ser necesariamente una sociedad conyugal, sino que yo tengo un copropietario que puede ser un familiar, que puede ser una amistad. Ese carro a lo mejor es comunal, desde 3, 4 es de toda la familia puso, toda la familia somos copropietarios, por ejemplo. Entonces, bueno, acreditar ese interés jurídico pudiera ser de varias maneras, ¿no? Entonces, sencillamente es esa parte. Cuando el que paga tiene interés jurídico, por ejemplo, ¿no? Que a mi esposo viniera y pagara la deuda por mí, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues para que liberen el vehículo, está pagando. Realmente no se está extinguiendo la obligación porque la obligada soy yo a pagarte, pero si a ti te pagan, tú dices, yo no tengo tema. Entonces ya la obligación pasa a otra persona, se está subrogando, se está sustituyendo. Pudiera sustituirse, hay dos formas de sustitución y eso espero lo alcancemos a ver en la otra parte de la información que tenemos, que me gusta mucho cómo está acomodado, es un material de la Biblioteca Jurídica de la UNAM. Entonces, está muy apropiado, creo que está muy claro, expresa de una forma interesante lo que es la subrogación, te da inclusive ejemplos, lo podemos checar, pues adelante. Esta es parte de la ley, también vienen fundamentos jurídicos, no solamente el Código Civil Federal, vienen fundamentos jurídicos, códigos locales, sí, en efecto, pero viene esa comparativa interesante que a mí desde un principio se me hace comparar pues, códigos locales. Está súper padre porque se entiende que evidentemente no todos los estados, no todas las legislaturas locales tienen la misma percepción, porque a través de los usos y costumbres de cada una de las regiones propias de México, pues se entiende, pues la ley es de distinta forma, en algunas pudiera estar un poquito más completo, pudiera ser un poquito, en otras pudiera ser un poquito más ambiguo, entonces el hecho de estarlas comparando, de estar observando, pues nos alimenta y nos retroalimenta muchísimo más, pero en este caso pues estamos estudiando una legislación federal. ¿Sale? Entonces, estoy sustituyendo a las personas, pero no la deuda, no se está extinguiendo, por eso transmite la obligación. Por medio de la subrogo, la obligación sustituye la obligación de cambio de acreedor al esposo. Ya hay que ellos entiendan, como, pues si se la quiere cobrar bien, si se la perdona, pues también, y ahí sí sería a lo mejor una forma de extinguir la obligación, pero eso ya sería otro tema, ¿no? Entonces, mientras tanto, pues entra la sustitución de acreedor. Pudieras también, ¿no? A lo mejor te presté una cosa, una computadora, una laptop, y me la tendrías que estar regresando, ¿no? A lo mejor también, o me estás pagando una renta, pero tal vez la descompusiste, tal vez le pasó absolutamente todo, se quemó, se descompuso,
algo le pasó, ¿no? Entonces, es imposible que me regreses, que me reintegres mi computadora tal cual. Entonces, pudieras cumplir la obligación con una subrogación. Estás subrogando, sabes que, mira, pues, te compro una nueva, o te la mía, tiene esta falla y aparte, bueno, pues se ve la manera de cómo se cubre, ¿no? Entonces, se sustituye esta parte en cuestión a lo que es el objeto, pero lo vamos a ver también en su momento. Aquí solamente estamos en el segundo supuesto de cuando existe subrogación por ministerio de ley. Tercera, cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia. Ese es otro tema, ¿no? Aquí hay, yo creo que pudiera haberse llamado un pago de lo indebido, porque no es debido, no se debe, no hay obligación. En todos estos ejemplos que estamos mencionando, no hay una obligación en cuestión a quien está pagando la deuda, ¿sale? De alguna manera es un cumplimiento parcial, por eso lo decía un cumplimiento parcial, pero no se extingue, nada más está cambiando, hagan de cuenta como que estuviera mutando la obligación, pero pues no se está extinguiendo en realidad, por eso no entra dentro de lo que es la extinción o terminación de las obligaciones. Entonces, el heredero, ¿qué necesidad tiene de pagar con sus bienes propios algún crédito, por ejemplo, de de la masa hereditaria, ¿no? Entonces, ahí solamente sería pues que en su momento, con la masa hereditaria, pues se le cubre esa parte pues que pagó, ¿no? Con lo restante en positivo que se pague esta parte. No se acabó la deuda, simplemente pues incrementó a lo mejor el derecho de un heredero a tener un poquito más. ¿Por qué? Pues porque pagó innecesariamente una deuda de la herencia, ¿no? A lo mejor es el albacea parte de de las tareas o obligaciones del albacea es administrar los bienes de la masa hereditaria. Eso de la administración, pues compete muchas cosas, ¿no? El pago de, bueno, si es un bien inmueble, luz, agua, predio, llevar las cosas al corriente si se cobran rentas, pues administrar esa parte, reinvertir, hacer arreglos, o sea, buscar precisamente que esa masa hereditaria eh, pues esté en realidad pues no decaiga, ¿no? O sea, que nadie se haga absolutamente responsable, que crezcan las deudas, que esa es la tarea del albacea, mantenerla hasta que se adjudique a los herederos legítimos, ¿no? O declarados judicialmente también de esa manera. Tenemos en la fracción cuarta cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición. Volvemos a lo mismo. Yo estoy interesada en comprar un inmueble, ¿sale? Ese inmueble, digamos, me gusta la ubicación, me gusta a lo mejor los metros cuadrados que tiene, el diseño, pero pues curiosamente ese inmueble tiene una hipoteca. Yo podría decir, no, pues yo es como comprar problemas, ¿no? Tengo que pagar la totalidad del inmueble y cubro la hipoteca. O sea, de alguna manera, o tal vez cubro la hipoteca y al final pues ya la parte que resta del inmueble, ¿no? La hipoteca evidentemente pues es un sistema, un contrato de garantía de pago. Entonces, cuando algo está hipotecado no se puede enajenar, no se puede vender, no se puede comprar. ¿Por qué? Porque es una garantía que en caso de incumplimiento de la obligación, ahora sí, entra en garantía y se hace efectiva, ¿no? Entonces está en stand-by, no es absolutamente de nadie, porque tampoco el acreedor hipotecario, pues puede llegar a ostentar el dominio sobre ese inmueble, ¿no? ¿Por qué? Pues porque efectivamente existe una deuda, pero todavía no se le adjudica ese derecho. Entonces está en stand-by, no se puede comprar, no se puede vender. Pero si yo lo quiero adquirir de alguna manera porque me gusta muchísimo, porque lo que fuera, entonces busco arreglar, ¿sabes qué? Pago la hipoteca y el restante, bueno, pues a lo mejor de la deuda queda un remanente en el cual digo, pues la deuda es de 700,000 pesos, el inmueble vale 900,000, por ejemplo, entonces solamente pues doy los 200,000 y a lo mejor el pago de impuestos, ¿no? A lo que me corresponda.
que es, por ejemplo, el ISR y trámites notariales, no lo sé, eso previo acuerdo con evidentemente, pues el que tiene el derecho todavía el dominio de esa posesión, más había un impedimento, ¿no? Pero esta parte no significa que se haya extinguido esa obligación, sino que de alguna manera, pues se subrogó a alguien más. Ahora bien, pues si el vendedor dice, sí, acepto los 200,000 pesos o págame en pago, bueno, ya sería otra circunstancia, otra situación. Posiblemente ahí sí pudiera decir el término de una obligación, pero nacen otras nuevas. Es como una especie de innovación, pero pues derivado de una obligación anterior, ¿sale? Porque vemos cómo salen o cómo nacen más bien las obligaciones, ¿no? Por un acuerdo de voluntades o por cuestión igual, por ley, ¿no? Y estos son los 4 ejemplos que nos pone por Ministerio de Ley, que no es necesario declaración alguna, sino que la misma ley te lo, por el simple hecho de estar vigente la ley, se puede dar estos casos si es que existe, ¿no? No es necesario que ir ante un juez, ante una autoridad, a que pues me permitan que exista una subrogación, ¿no? Cuando se den este tipo de asuntos o este tipo de cuestiones. Sería muy burocrático, en realidad muy cansado tal vez el hacer la subrogación de las obligaciones. Tenemos lo siguiente, que cuando la deuda fuere pagada por el deudor con dinero que un tercero le preste con ese objeto, el prestamista quedará subrogado por Ministerio de Ley en los derechos del acreedor. Si el préstamo constare en título auténtico en que se declare que el dinero fue prestado por el pago de la misma deuda, por falta de esta circunstancia, el que prestó solo tendrá los derechos que exprese su respectivo contrato. Entonces aquí tenemos lo mismo, ¿no? Se paga, pero se paga con un objeto, ¿no? Se cubre una obligación, pero con un objetivo, que es, en realidad no la está extinguiendo del todo. Extinguirla, pues, significa, digamos, hago un hoyo, ¿no? Pero para tapar ese hoyo, evidentemente, pues, a lo mejor cavo otro y con la tierra que saco del otro, pues tapo este. Entonces estoy tapando parcialmente una obligación, pero tengo un hoyo más adelante. Esa es la situación. No nos está extinguiendo, simplemente se está, legalmente se conoce como subrogando, se está sustituyendo, pero no está terminándose. ¿Sale? Entonces, estos son los ejemplos que presenta la ley. Espero pues que se esté entendiendo también la parte de la transmisión de las obligaciones. Dice, no habrá subrogación, parcial en deudas de solución indivisible. ¿Qué esto quiere decir? Bueno, pues que no es, que no se puede partir, por ejemplo, la deuda, ¿no? Se tiene que pagar de una forma completa o no hay subrogación, no puede haber subrogación parcial. Sale en el cual, pues me paguen una parte, pero sigue existiendo. Por ejemplo, en la hipoteca, pues nada más, si la hipoteca era, repito, ¿no? De 500,000 pesos, subrogo la deuda por 200,000 pesos. No se puede, no se está subrogando una solución indivisible, una deuda indivisible. A mí no me, si yo fuera el acreedor hipotecario, pues a mí sí, o sea, sí me sirven los 200,000 pesos, pero no te voy a soltar la hipoteca, va a seguir lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. La garantía de mis otros 300,000 pesos radican en el contrato de garantía de hipoteca que tengo sobre determinado bien inmueble. Entonces, no se va a transmitir de todas maneras la obligación, sino solamente pues se paga en parte, ¿no? Entonces, a lo mejor sería eso, pero no se está haciendo la subrogación completa como debe de ser. ¿Por qué? Porque es una subrogación parcial. Cuando la deuda de solución es indivisible, ¿no? Se paga completa, se quita la garantía. Ahora sí, todo suyo, cómprenlo, véndanlo, regálenlo. A mí pues ya me pagaron, ¿no? Ahora estoy subrogando. La deuda no se extinguió, se pasó a alguien más y ese alguien más ya sería su tema de cómo es que se arregla a lo mejor con el deudor, ¿no? Entonces tenemos que el pago de los subrogados en diversas porciones del mismo crédito, cuando no basten los bienes del deudor para cubrirlos todos, se hará a prorrata. ¿Qué es la prorrata? Bueno, es importante también identificar ciertos términos jurídicos
o tecnicismos legales en el cual, bueno, pues hay que identificar palabras como por ejemplo esta, ¿no? El prorrateo es evidentemente cuando no se cubre o no se puede cubrir de una forma total cierta deuda o cierto crédito, pues se hace en pagos iguales, idénticos, pudiera ser, me gusta utilizar pagos diferidos, ¿no? Entonces, eso pudiera ser también el pago de los subrogados en diversas porciones del mismo crédito. Lo estás dividiendo, es exactamente lo mismo, pero hay deudas que sí es permisible el pago en cantidades diversas, por ejemplo, ¿no? Hay otras en las que no, como él lo es el ejemplo anterior. Entonces hay casos en los que sí se permite o los que sí se puede y hay otros en los que no se puede. Entonces ambos están regulados por el Código Civil Federal y ya vimos, ¿no? De estos básicamente del 2058 al 2061 del Código Civil Federal. Ahora entramos en esta parte, todavía no vemos como tal. Eh, Profesor, una pregunta. Mándeme. Bueno, ahí antes de cambiar Sí, claro. bueno, sí le entendí bien las deudas de que se van transfiriendo hacia otras personas. Bueno, en esta mi pregunta sería, ¿cómo podría transferir yo o hacer bueno, un ejemplo, ¿no? El cobro, o sea, si está un pagaré a nombre pues, de Javier, le debe Susanita, el cual se pagará a la orden de él, ¿no? De mí, vaya. Ok. Pero en el caso que diga, si yo no lo pudiera cobrar en un momento a futuro, X cosa, por cualquier situación, ¿cómo podría cobrarse si ese pagaré está solo a mi nombre y que sería pagado por mi nombre? ¿Y cómo podría yo transferir ese derecho de cobro hacia otra persona? Mira, no es imposible, pero tampoco es como muy sencillo. En determinado caso hay que saber precisamente, pues cómo está la situación, ¿no? El estatus del por qué tú no podrías cobrarlo. Digo, no es necesario saberlo, pero existen, pues, ciertos lineamientos legales que pudieran servirte para que tú pudieras endosar. Me acabas de hablar de un pagaré. Entonces, aquí la ventaja de los títulos de crédito, como no es un pagaré, que es un título mercantil, en realidad las leyes mercantiles te lo permiten de una forma distinta. Dentro del pagaré hay algo que se denomina, pues, cesión, igual, ¿no? De derechos. Puedes ceder los derechos, pero ojo, no estás cediendo los derechos en propiedad porque sigue siendo tu pagaré. Susanita, por lo que entiendo, te sigue debiendo a ti. Entonces, pudieras ceder tú si no quieres cobrarlo o si no puedes cobrarlo tú por ti mismo, pudieras, evidentemente, se llama la cesión o endosar tus derechos, pero de cobro, ojo, solamente de cobro a otra persona, ¿no? Que pudiera ser, no necesariamente, pero pudiera ser un abogado que te ayude al cobro, solamente al cobro, o a lo mejor extrajudicial o judicial de ese pagaré. Entonces, se llama procurador, ¿sale? La persona que va a cobrar por ti se llama procurador. Es mucho más fácil en un título de crédito, porque ahí sí no necesitas, si fuera en materia civil, por ejemplo, una deuda, pues se tendría que hacer un poder notarial evidentemente, los poderes notariales cuesta la expedición del poder notarial, tiene que tener una vigencia, tiene que estar muy bien estipulado ese poder de tu apoderado, precisamente cuáles son las facultades que tú le estás dando a tu apoderado para que te represente en ciertos asuntos o que cobren tus deudas, pero que solamente se dedique al cobro que evidentemente no le estás cediendo la propiedad o los derechos como tal, sino solamente lo va a hacer a tu nombre y tu representación. Entonces tu apoderado adquiere la calidad de, evidentemente, pues un gestor, un mandatario, tiene obligaciones de, evidentemente, pues cuidar tus intereses como si fueran los de él mismo.
Entonces, es solamente eso. En materia civil se hace a través de un poder notarial. Hay unas ciertas circunstancias que pudieran darse a través de una carta poder. Es una carta poder simple, digamos que es como un documento que se firma en privado, pero el poder notarial evidentemente pues es un documento público, ¿sale? Que le tiene que dar fe y legalidad un notario. Pero en un pagaré basta con que pongas atrás del pagaré la leyenda endoso en procuración, bueno, evidentemente tu nombre, porque tú eres el propietario, yo, Javier, y pones tus apellidos, obviamente todo completo, porque tú apareces como el beneficiario de ese título de crédito, endoso o cedo los derechos en procuración, porque vas a darle ese poder a otra persona, a un tercero, a fulanito de tal, para el cobro del presente. Fecha, firma. Eso es todo lo que tienes que hacer para que fulanito vaya y de forma extrajudicial o de forma judicial pueda cobrar ese pagaré a tu nombre sin que tú tengas que mover absolutamente un dedo. Entonces, la cantidad de ese pagaré evidentemente sigue siendo tuya, no lo estás cediendo en propiedad, porque hay endoso en propiedad, en donde le estás cediendo la propiedad, hay endoso en procuración, en donde le estás cediendo al procurador, va a ser tu procurador, va a procurar tus intereses, evidentemente, pues para regresarte o simplemente cubrir una misión, una tarea. Tu tarea es cobrarlo, ¿sale? Entonces, cóbralo y me regresas mi dinero, ¿no? Y hay otro tipo de endoso, que es endoso en garantía. Entonces, como son títulos valor, puedes tú endosar en garantía si es que llegas a adquirir una deuda, por ejemplo, y sabes que tengo un pagaré, Susanita me debe 30,000 pesos, ¿no? Entonces, endoso en garantía y tú deudas a lo mejor pues por 20,000 pesos, ¿no? Que te lo dieron en efectivo, solamente pues estás garantizando pues el pago, ¿no? ¿Por qué? Porque es un título que vale. De alguna manera vale, si en caso de que tú no cumplas, ahí tienen una forma de garantizar tu deuda, ¿no? O sea, ahí ya entraría, evidentemente, pues irían contra Susanita, que es la deudora principal. Pero son formas de endoso en títulos de crédito, por ejemplo, como lo es un pagaré, que es normalmente lo que más se utiliza, pero también hay otros títulos valor, como lo son las letras de cambio, ya no son tan comunes, pero siguen estando vigentes en la ley mercantil, y bueno, cheques, ¿no? Pero ahí sí es diverso, porque evidentemente la orden va para la institución bancaria, y entonces pues hay que ver la institución bancaria, tiene que checar si en esa cuenta hay fondos o no hay fondos. Ahí son distintos temas, pero también son muy interesantes. Espero haber resuelto tu duda. Sí, profesora, sí me quedó claro. Ok, Bien, esa era la duda. Gracias. no, al contrario, para servirte. Entonces ahora sí cambiamos por aquí un poquito a los efectos de las obligaciones. Aquí hablamos del pago ya prácticamente. eh, ¿A qué me refiero con efectos? El título, bueno, así está titulado, el título cuarto, efectos de las obligaciones, inclusive pues está denominado efectos de las obligaciones entre las partes. Y ahí sí la forma de extinción de las obligaciones, ya no le quise continuar más, es una parte en la cual estoy entrándome ya para cerrar completamente, pero pues vamos a seguir viendo la parte de subrogación. La otra, el otro material que tengo, eh, pues destinado a revisar conjuntamente para que podamos, digo, estudiarlo en conjunto y que pueda servir como material de estudio, de apoyo para ustedes, es el que sigue, pero pues dejamos entonces pendiente el pago, porque ahí sí es una de las formas de extinguir las obligaciones. Nada más que el título cuarto del Código Civil Federal no lo enuncia tal cual como una extinción, pero sí lo trae implícito dentro de lo que son sus artículos. Por ejemplo, solamente por mencionar un ejemplo, pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad de vida o la prestación del servicio que se hubiera prometido. Es decir, pues cuando evidentemente se crea una obligación, la finalidad es que se cumpla, ¿no? Entonces, pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad de vida. Entonces, punto, ¿no? Pago, entrego, se extingue la obligación.
Y esos son, bueno, pues teóricamente o doctrinalmente se le conoce como extinción de las obligaciones, pero aquí el código lo trae un título pues particular como efectos de las obligaciones. No, no es contradictorio, es natural que un efecto de una obligación es que sea cumplida, por supuesto. Entonces, en este momento, bueno, pues dejo de compartir esta parte, tenemos apenas 20 minutitos y comienzo a compartir, espero que se vea o que lo haya abierto, creo que no, sí lo abrí, es este, listo, ya se está compartiendo para que se vea un poquito más grande esta parte. Me voy a remitir en la parte, estaba checando, incluso estaba subrayando para que me fuera más fácil localizar este material antes de conectarme. Sesión de derechos, transmisión de las obligaciones, algo que ya pues vimos, ¿no? Transmisión de las obligaciones es parte del estudio del Derecho Civil 2 en su unidad 5, bueno, así como lo tienen evidentemente programado la Casa de Estudios de la UNAM. Y evidentemente la cesión de derechos, la subrogación es otro tipo. Bueno, aquí ya le puse un corrector que no es. Bueno, un marcador que no es. Cesión de deudas. Esto ya prácticamente lo vimos un poquito, pero me gustaría pues terminar y cerrarlo completamente al día de hoy antes de que veamos la extinción de las obligaciones, pero que quede pues bastante claro, ¿no? En qué momento pues se otorga la cesión de derechos, la subrogación y la cesión de deudas, ¿no? Porque aquí hay un tema importante también, de hecho vienen hasta mapitas, como lo es este de acá, ya lo pasé, no, este. Bueno, no se ve mucho, pero si le subo, por ejemplo, bueno, para que se logre ver bien, bueno, se ve en parte. El cuadro 17.2, transmisión de las obligaciones. Aquí pues trae enumerado el crédito, cómo se transfiere el crédito, pues a través de la cesión de derechos o subrogación por pago. Hay que distinguir cuál es la cesión de derechos y cuando se sustituye o se subroga por un cumplimiento parcial, como lo hemos estado mencionando, ¿no? A cambio, bueno, se ceden los derechos, aquí a cambio de un precio cierto y en dinero de compra-venta. Otro bien, permuta. Estas palabritas hay que, digo, pudieran ser un poquito confusas porque no las hemos tocado. Hay bueno, a lo mejor dentro de lo que son la parte de la investigación que dejen los tipos de contrato, pues se haya mencionado por ahí o tengamos alguna especie de noción respecto a lo que es una permuta, ¿sale? Pero existen, pues son las especies de contratos civiles que existen, pero eso ya es materia de contratos civiles, que es la siguiente asignatura. Entonces, aquí trae temas de derechos reales y lo vamos a mencionar porque también es un tema interesante por tocar, derechos reales, derechos personales. ¿Cuáles son los derechos reales? Es necesario también tratar o agotar esa parte, pero bueno, dice ¿cómo cedo mi derecho? Otro bien, permuta. ¿Qué es la permuta? Te lo cambio, es como una especie, lo quiero tratar de identificar como si fuera un trueque, ¿sale? Entonces yo creo que eso, pues es el famoso trueque, ¿no? Te cambio, pues, tu kilo de frijol por un kilo de maíz, ¿no? Esa es esa parte, pero evidentemente ya aplica cualquier tipo de deuda, ¿no? A lo mejor mi celular vale 5,000 pesos, tu laptop vale 6,000, pero digamos que, no lo sé, tiene ciertos efectos, ciertas fallas, pudiéramos tomarlo a cuenta, te lo cambio, ¿no? Básicamente es un cambio. Ahí esto suena muchísimo. Te Ese lo cambio. cambio va relacionado más o menos, así como dice, un trueque, pero va balanceado entre lo que se está haciendo, ¿no? Entre esa permuta. O Es sea, me correcto. refiero que debe de ir más o menos, pues, balanceado, o sea, La cantidad, no, ¿no? Un coche ¿mande? por otro coche pudiera ser también. Ajá, sí, o sea, dándose un balance de los costos, que dicen, bueno, hay una variación de
no sé, 1,000, 1,500 pesos, pero igual por el interés que se tenga de que una persona lo quiera adquirir, aunque su carro valga 1,000 o 2,000 pesos más, pero igual le interesa el otro carro y pues se siente satisfecho, ¿no? O Se inclusive permuta, pueden ¿no? tratarlo, ¿eh? El hecho que sea por permuta significa es un cambio, evidentemente, pero pudiera yo dar el resto en efectivo o transferencia o a lo mejor una compensación, un artículo que no vaya incluido dentro del carro, ¿no? Que a lo mejor, eh, pues no sé, pudiera ser o artículos internos de, mira, el carro es única y exclusivamente esto, pero pues el gato a lo mejor no lo incluye, ¿no? Porque es un gato que compró, un gato hidráulico distinto al que traen ya pues a los gatitos, ¿no? Que traen ya comúnmente por el servicio automotriz, etcétera. Pues te lo dejo también, te dejo, bueno, ya accesorios en los cuales pudiera ir compensando esa cantidad o dámelo en efectivo. Esa es esa parte, ¿no? O a lo mejor las vestiduras se las cambié o esto, lo otro. Son detallitos, ¿no? Que de alguna, o forros igual para los asientos, ¿no? Que te estoy vendiendo el vehículo, pero hay que aclarar, ¿no? Lo que contempla evidentemente el vehículo y lo que son a lo mejor algunos otros accesorios que pudiera ser algunos LED que le puse para que se viera más bonito, no lo sé. Entonces, ahí sí se está balanceando el precio, pero esto tiene que estar obviamente de acuerdo, pues, las personas. Y evidentemente, pues, esa cesión de derechos también es a cambio de nada, gratuitamente, donación. Yo puedo ceder mis derechos por absolutamente nada. ¿Sabes qué? Mira, a mí, igual no a ti te debe Susanita, a mí ya no me interesa hacer deuda, tú si se lo quieres cobrar, cóbraselo, a mí no me des absolutamente nada. Entonces, esa es una cesión de derechos a título gratuito, ¿no? Esa es en la parte en la cual este pequeño cuadro ya lo trae un poquito más resumido. Ahora, del crédito, hablamos de subrogación por pago, ¿no? Aquí los ejemplos que inclusive pues ya puse a través de lo que, bueno, no puse, sino que ya el código los enumera, pero pues es necesario creo que explicarlos. Aquí tenemos una subrogación convencional. ¿Qué es la parte o por qué se dice que es una subrogación convencional? Bueno, se dice porque la convención, lo que es convencional, incluso hay palabritas específicas que mencionan que son intereses convencionales, convenidos por las partes. Subrogación por pago convencional. Convienen, dentro de la misma palabra, creo que nos arroja por ahí la parte del significado, ¿no? Convienen ambas partes y dice por acuerdo con el acreedor, entre paréntesis, ex parte creditoris. Bueno, entonces ahora es como lo que mencionaba, ¿no? El acreedor paga a otro acreedor preferente. Acuerdos entre acreedores. Punto. Se subroga, o se están ahí conviniendo, ¿no? Sabes que, mira, yo te pago, cédeme los, evidentemente, pues, eh, bueno, una parte es que la sesión y otra cosa es que de forma automática se cedan, como lo menciona el código, ¿no? Por ministerio de ley. La otra parte convencional menciona por acuerdo con el deudor. Ahora bien, si yo no quiero tratar con el otro acreedor, pero pues le digo al deudor, evidentemente, pues también puedo llegar a un acuerdo, ¿sabes qué? Yo pago, te está molestando este otro acreedor, mira, yo te doy para que le pagues o yo le cubro, pero pues mi deuda contigo aumentaría, me interesa, a lo mejor me interesa un bien que tú tienes y entonces aumentaría evidentemente pues tu deuda para conmigo, pero pues yo te estoy dando a lo mejor más chance, el otro pues ya te está presionando, pudiera hacer esa parte, ¿no? Entonces convienes tú, ya sea con el acreedor, con otro acreedor, este, y o con el propio deudor, pues que exista esa transmisión precisamente pues de evidentemente el crédito, ¿no? Y aquí tenemos subrogación por pago en lo que se conoce pues la otra parte legal, ¿no? Que es lo mencionado por Ministerio de Ley. Esto es convenido entre las partes. Convenimos porque así nos interesa. La parte legal, un tercero con interés jurídico paga la deuda y toma los derechos de
bueno, dice de acreedor, o acreedor más bien, acto unilateral. Como viene, ¿no? Vienen, ¿saben qué? Yo tengo la intención de pagar, pero viene mi esposo, ¿sabes qué? Ya no me pagues nada, ya la cubrió tu esposo. Ah, ok. ¿Quién se enteró? Nadie. ¿Quién se le pidió permiso? Absolutamente nadie. Solo alguien vino con interés jurídico. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera tiene esta parte, ¿no? Sabes que yo lo pagué, pues porque si no me iban a embargar el carro, yo el carro lo utilizo, etcétera. Ahí te va. Tengo un interés jurídico, te pago. Punto. ¿No? Entonces, la parte de la subrogación legal que se mencionaba. Ahora tenemos también transmisión de obligaciones, aquí menciona del crédito, ahora de la deuda, ¿no? Aquí menciona, ¿no? Que es un acto jurídico tripartita entre el acreedor, deudor y un tercero que toma lugar de este. El tercero es que nada tenía absolutamente que ver en la deuda, pero logra, evidente, transmisión de la deuda. El tercero que toma el lugar de ¿de cuál este último que es mencionado? Acto tripartita, o son involucradas tres personas entre un acreedor, un deudor y un tercero que sin tener interés jurídico viene y toma el lugar del deudor, ¿no? Consentimiento del acreedor es absolutamente necesario, es consentimiento expreso, consentimiento tácito. Lo que ya habíamos estado mencionando en clases anteriores, aquí es pues una de las especies de transmitir las obligaciones, pero que por artículos ya veníamos pues mencionando, ¿no? Entonces esa parte es la que parece pues también interesante, pero por aquí subrayé algo también para no perderme. Este material igual va a estar disponible en plataforma para que pues le estudiemos, para que pues podamos también resolver pues nuestras dudas, pero aquí es por eso lo subrayé en verde, porque es sesión de derechos todavía y por aquí subrayé algo ahora sí, subrogación, también la otra forma de extinción, sesión de derechos reales, tratando precisamente sobre derechos reales y derechos personales. Pero esto pues ya lo checamos ahorita, ¿no? Sesión de créditos litigiosos. Ahora, no solamente se puede vender una deuda en la cual hasta el momento solamente he hablado de puro acreedor-deudor y la forma en la que se pueden pagar o subrogar, sustituirse o se pueden pues por ahí ceder los derechos de una deuda. Sí, ceder, vaya, los derechos de la deuda. También se puede ceder precisamente pues la obligación, pero tiene distintos requisitos. Tenemos sesión de créditos litigiosos. Aquí la palabra litigioso lo hace diferente o distinto, porque he mencionado puros ejemplos en donde no hay un proceso judicial ya iniciado. Que pudiera desprenderse después, sí, pero aquí ya hay un proceso. Forzosamente tiene que haber, para haber litis, tiene que estar fijada la litis. ¿Cómo se fija la litis? En un proceso judicial. Eso es todo. Entonces, ya tiene que haber, evidentemente, pues si hay un crédito, hay un acreedor, hay un deudor, pero este acreedor ya inició acción legal en contra de su deudor. Dice la omisión en el vigente Código Civil para el Distrito Federal, aquí ya nos menciona el Código Civil del DF, o bueno, actual Ciudad de México, de disposiciones relativas a la posibilidad o no de cesión de créditos litigiosos con un criterio al contrario del Código Civil anterior. El anterior, pues, entre paréntesis menciona que era el de 1884, que se ocupaba de esta materia, ha planteado el problema de que si estos créditos se consideran entre nosotros cesibles o no. A nuestro entender, deben ser tenidos como cesibles en virtud de un principio jurídico tradicional, entre paréntesis universal también, y universal, según el cual, donde la ley no distingue, no se debe distinguir. La ley es omisa, entonces básicamente lo que no está prohibido, pues está permitido, ¿no? Entonces no te está dando como tal ese permiso de que sí puedes ceder tus créditos litigiosos. Aquí ya el actor ya inició contra su deudor. Pero ¿qué pasa si el actor ya le dio flojera, se tienen que cambiar de estado, le va a ser complicado venir a las audiencias, venir a judicialmente a requerir, porque se requiere la presencia, se requiere el interés jurídico que tenga quien puso en movimiento al juzgado, ¿no? Sabes que, mira, ayúdame,
demando a fulanito de tal, 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 entonces el juzgado tiene que hacer lo propio, ¿no? O sea, su trabajo, su tarea, notificarle, llamarlo a juicio, generar audiencias, y el juzgado solito no lo va a hacer. Entonces tienes que estar, por eso se dice promoviendo, moviendo esa circunstancia. Entonces se te requieren porque también se te dan plazos judiciales, pero me tengo que cambiar de estado, algo pasó, ¿no? Entonces se puede hacer, o ya me dio flojera, o voy a vender ese crédito, ese derecho litigioso en la parte en la que se encuentre. Se puede ceder hasta inclusive después ya de una sentencia definitiva en el cual pues ya es un asunto ganado, ya menciona en la sentencia cuánto, más los intereses, entonces simplemente a lo mejor ya tengo 150,000 pesos seguros por suerte principal, eso es la deuda principal, y a lo mejor unos 40,000 pesos por intereses. Entonces lo que me hace es 190,000 pesos y cedo los derechos o vendo pues, regularmente es una venta de derechos, pero puede ser una sesión a título gratuito nuevamente, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, te lo cedo y tú cobra lo que puedas cobrar. Pero regularmente la cesión de derechos no es gratuita. Se puede hacer, ¿no? Pero regularmente no lo es. Entonces, te vendo los derechos litigiosos. Básicamente se refiere a eso. De 190,000 pesos que ya tienes en sentencia, 150 y 40 por intereses, dame unos 160, ¿no? Y te quedas con el resto. ¿Te conviene? Bueno, pues al final del día, si logra tener los 190, por supuesto que le va a convenir, ¿no? Pero pues es cuestión de seguirle, insistir, llegar al remate o embargar algo, o sea, es chambearle, ¿no? Y al otro pues ya es un poquito más fácil. Hay inclusive despachos jurídicos que se encargan a la compra de derechos litigiosos y eso a lo que se refiere ya cuando está iniciado un proceso judicial. Se puede, si se puede, aquí menciona que en el Código Civil de la Ciudad de México, pues no lo menciona, o sea, no lo regula, si pretendemos encontrar sesión de derechos litigiosos dentro del código, pues va a ser complicado poderlo encontrar de esa manera. Pero, como he venido repitiendo en muchas circunstancias, en caso de ser omisa la propia legislación, pues aquí no están aplicando, ¿no? Donde la ley no distingue, no se debe distinguir, ni le muevas ni le hagas, tú hazlo y evidentemente pues la ley no te lo está prohibiendo, no te lo está permitiendo expresamente, pero no te lo está prohibiendo. Entonces, pues pudiéramos buscar también jurisprudencia que supla esa parte, ¿no? La cual pues sí existe la venta, digo, la cesión de derechos litigiosos. La cesión puede ser, repetimos, título gratuito o pues a la costa, ¿no? Que es costeo que cueste. Pues aquí tenemos una importante que es, por eso me gustaba este material, porque es el Código Civil para el estado de Coahuila. Coahuila de Zaragoza. Ay, ya tengo que abarcar todo el cuadrito para que lo subraye. En sus artículos, voy a darle lectura también tantito un poquito de ellos. 2415 dice, es litigioso el crédito cuyo cobro esté sometido sin que todavía exista sentencia ejecutoria a la decisión de tribunales. Volvemos a lo mismo, es litigioso, entonces puede evidentemente pues pelear el crédito cuyo cobro esté sometido sin que todavía exista sentencia ejecutoria. La sentencia ejecutoria es aquella sentencia en la cual ya no se puede mover, ya no se le puede hacer absolutamente nada y es una sentencia que queda firme, también llamada que causa estado. Ya no la puedes mover, no te puedes amparar, no puede haber recurso. ¿Por qué? Porque ya está para ejecutarse. Por eso se dice sentencia ejecutoria o ejecutoriada. Entonces, a eso se refiere. Cuando una sentencia todavía no está firme, pues está susceptible a que haya apelación, algún tipo de recurso, un amparo, y entonces pueda tumbar la decisión, pueda cambiar el panorama o pueda confirmarlo hasta que quede, pues evidentemente en algún momento tiene que quedar firme o porque se agoten los recursos o a lo mejor cambia la decisión, se agotan los recursos, pasa el tiempo y nadie se inconformó. Entonces, por el paso del tiempo,
hay algo que se denomina prescripción. Prescribe tu derecho a recurrir una resolución judicial que no te convenció, que no te pareció justa, que te pareció violatoria de derechos, pero se te pasó el tren, no lo hiciste en su tiempo y forma, ya no lo puedes hacer y es una sentencia que causa estado, que es ejecutoria y que ya no se le puede hacer absolutamente nada. Entonces, son cosas en las cuales en algún tiempo, en algún momento, pues las sentencias van a ser sentencias definitivas, van a causar, evidentemente, pues, estado, ¿no? A quedar firmes o a considerarse como sentencias ejecutorias o ejecutoriadas. Y tenemos el artículo 2416 del Estado de Coahuila. Ojo, pues no olvidemos esta parte. En la sesión de créditos litigiosos, el sesionario estará a las resultas del juicio sin ninguna responsabilidad para el cedente, salvo pacto en contrario. Entonces, aquí dice sesión de créditos litigiosos, es decir, todavía estamos en que nos estamos dando hasta con la cubeta, pero en los juzgados, a ver quién tiene, no, es que sí te pagué, no te pagué, a ver, compruébalo, ¿no? Y ante la autoridad, yo puedo vender ese, porque lo puedo vender en cualquier momento, no necesariamente hasta que ya tengo una sentencia, ¿sale? En una sentencia, ahora sí ya es una sentencia firme y es como si estuviera vendiendo, pues sí, ¿no? Un pagaré, porque ya está listo para ejecutarse, es una sentencia, ¿no? Pero si todavía está en veremos, estamos en pruebas, puedo vender esos derechos, sí, pero existe esa zozobra de saber, híjole, me está vendiendo los derechos, yo soy como acreedor, pero me opusieron las excepciones de pago parcial, me opusieron las excepciones. Si le prosperan las excepciones, destruyen la acción del actor. Entonces el actor me vendió algo que a lo mejor posiblemente vaya a destruir, se vaya a destruir en juicio. ¿Sale? Pero no existe una certeza. ¿Por qué? Porque dice sesión de créditos litigiosos, el sesionario estará a las resultas, lo que resulte del juicio, sin ninguna responsabilidad para el cedente, salvo pacto en contrario. Porque el cedente puede haber hecho, mira, ¿sabes qué? Mira, si lo que podamos rescatar de intereses, le estoy tratando de cobrar un interés del 12%, pero a veces ese interés es muy alto y se considera como usura. Si de ese interés te lo pueden dejar al 10% o se va a tratar de pelear lo que más se pueda del interés, pero a lo mejor te lo bajan al 8%. Entonces, lo que resulte del interés, yo te vendo la deuda, así así, y tú vas a lo que resulte, por ejemplo, al finalizar el juicio, ¿no? Pues sí, lo que resulte, sin perjuicio, dice, sin responsabilidad para el que cede el derecho, salvo pacto en contrario, a menos que, no, tú me prometiste que me opusieron excepción de pago, le prosperó la excepción de pago, entonces significa que te pago, ¿qué me está cediendo? Absolutamente nada. Entonces hay responsabilidad para el cedente si lo está cediendo de mala fe, pero estos ya son deudas, derechos de cobro, obligaciones, por si lo determinamos de alguna manera, de cuestiones ya judiciales, ¿no? De procesos ya judiciales. Es a lo que se refiere. Aquí tenemos también otro código, bueno, más artículos del Código del Estado de Coahuila, de Zaragoza, sesión de derechos reales, pero esto, bueno, pues ya lo agotamos un poquito, la siguiente sesión clase, dado que ya nos agotamos el tiempo, ¿no? Pero estas son las tres formas de las que se pueden transmitir las obligaciones: cesión de derechos, subrogación y la cesión de deudas. Básicamente ya los hemos cubierto los tres. Ya nada más sería como tomar un pequeño repaso. Este material lo van a tener pues ustedes completamente disponible. Es de la Facultad de Estudios Superiores de, obviamente, pues de Aragón, del Sistema de Universidad Abierta de la UNAM. Entonces lo vamos a tener disponible en plataforma. Yo creo que es muy amigable, muy accesible. Lo trae como viene por unidades, lo trae evidentemente también por subtemas. Vienen, pues, como ya observamos, artículos de otros códigos locales, de otras entidades, en donde, bueno, pues te explica de alguna manera, pues es muy compatible, dado que es para un sistema evidentemente, pues abierto de universidad. Entonces, en caso de que exista alguna duda, comentario, pues lo estaremos abordando la última sesión clase, que es la próxima semana. Ya estaremos terminando y acabando los temas y queda evidentemente todo el material disponible y también todas las actividades pendientes para revisión, ¿no?
antes de que se termine bien el cuatrimestre. Todavía tenemos una sesión para resolver dudas generales. Y pues no sé si exista por aquí hasta el momento alguna duda, pregunta o comentario que desees hacer, Javier. No, profesora, todo está bien, gracias. Bien, entonces terminamos la próxima sesión clase con, ahora sí, lo que conocemos como efectos de las obligaciones o extinción de las obligaciones, ¿sale? Entonces con eso cerramos la materia y espero dar un pequeño repasito breve, digo, por el tiempo, ¿no? Sobre todo que luego sí se consume un poco rápido, pero si podemos, con muchísimo gusto, si no, pues voy a tratar de dejar también lo más claro, pues el material posible para que, pues, podamos darle un repaso, una leída o algo similar. De todas maneras, pues ya saben cómo contactarme, estoy a sus órdenes y espero verte en la penúltima igual sesión de Derecho Penal 1, que es el día de mañana. Entonces te deseo una excelente noche y estamos en contacto. Hasta mañana. Ok, profesora, gracias. Hasta mañana. Que descanse. Gracias igualmente.